Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan. El Salmo 119, versículo 105 nos dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y hoy que vamos a escuchar de la palabra, que eso sea una luz en nuestras vidas. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra reunión dominical. El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan El Señor marchando va y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. Bienvenido el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan Hola, cuando sientes miedo, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas cada vez que sientes miedo, angustia, temor, inseguridad? ¿Cuántas cosas pueden atravesar en todo este tiempo que estamos viviendo y en sí, en la vida, en el día a día? ¿Cuántas cosas en tu vida pueden generar angustia o frustración o miedo, desesperación? ¿O cuántos sentimientos negativos que de repente nos dominan y nos hacen sentir de una manera terrible? Y esos sentimientos muchas veces nos llevan a tomar malas decisiones. Preguntando a la gente cuáles son sus mayores miedos, fíjate algunas respuestas. El primero y el más grande es a morir. Y precisamente por eso es que todos estamos encerrados, porque el miedo al contagio y obviamente a la enfermedad, a la muerte, es muy alto, es muy grande. El miedo a enfermarse. Otra cosa es a fracasar, a iniciar algo de nuevo, a perder a alguien. El miedo al futuro. ¿Qué va a ser de mí más adelante? ¿Qué va a pasar conmigo en unos años? Me tengo miedo a la ciudad. Me angustia vivir o pensar en esta ciudad, o pensar que voy a estar solo en el futuro.
a ser asaltado, que ya ves que casi en la ciudad no se da, a ser lastimado, a no cumplir expectativas, a poder enfrentar el rechazo. ¿Cuántas y cuántas cosas pueden generar miedo, angustia, situaciones donde te puedes sentir a veces abrumado de tantas cosas? Incluso pensar, ¿cuál es el propósito para el cual estoy aquí? El miedo es tan poderoso que puede destruir una persona, pero si lo sabes enfrentar y manejar adecuadamente, te puede sacar adelante. Esa es la pregunta. ¿Qué haces cuando sientes miedo, cuando sientes angustia, ansiedad, enojo, desesperación, frustración? ¿Cómo lidias? ¿Cómo manejas ese tipo de sentimientos que son tan fuertes y que nos pueden dirigir y nos pueden llevar a lugares a donde no queremos estar? Especialmente este 2020, que ha sido uno de los años y va a ser uno de los años más largos de la historia de la humanidad, ¿no? El 2020, todos queremos que ya termine y empezar de nuevo. Pero cierto, no, especialmente en este 2020, ¿cómo te has sentido? Fíjate esta estadística. El año pasado, en julio del 2019, el desorden de ansiedad en la población era del 8.2%. A julio de este año, el 2020, es el 36% en cuanto al desorden de ansiedad. O sea, se ha elevado de una manera exageradamente. ¿Cómo estás manejando y lidiando con este tipo de emociones? Y te voy a decir algo, todo ese tipo de sentimientos y emociones tienen que ver con un estado espiritual, tienen que ver con lo que hay mucho más adentro de nosotros y que a veces intelectualmente no vamos a saber manejar. Pero si te acercas a Dios, Dios te va a enseñar cómo poder hacerlo. Podemos aprender el día de hoy del mejor, que es de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo lidiaba él con esto. Mira, acompáñame a la escritura en Marcos capítulo 14 y mira lo que leemos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, ¿te acuerdas? Cuando Jesús ya estaba cerca de ser arrestado y después llevado a la cruz. Antes de eso estaban en un jardín llamado Getsemaní. Fíjate lo que dice. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y luego se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Alguna versión dice que empezó a sentir mucho temor y mucha tristeza. Imagínate quién estamos hablando aquí. No era un ser humano cualquiera, era el Hijo de Dios Todopoderoso, el Dios hecho hombre, expresando cómo se sentía. Y sabes que se me hace increíble poder ver a Cristo como el ser humano que vino a ser en esta tierra para poder conectarnos con Él y poder relacionarnos de una manera mucho más real en cuanto a nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo lo que Él vivía también son cosas que nosotros vivimos en este mundo. Jesús estaba expuesto a ese tipo de sentimientos y estaba abrumado por ese tipo de cosas que le estaban pasando. Entonces deja a los 9 por allá. Y bueno, a los 8 ya no estaba Judas, y se lleva solamente a 3, que era Santiago, Pedro y Juan. Y les dice, bueno, no les dice, dice que la Biblia que se empieza a sentir muy triste y angustiado o temeroso. Más adelante dice en el 14, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Qué es lo que hizo Jesús para empezar a manejar y a lidiar con este tipo de cosas? Jesús sabía lo que venía, Jesús sabía lo que iba a enfrentar. ¿Sabes qué es lo primero que hizo? Se relacionó con sus amigos y se llevó a sus mejores o a sus más cercanos, no sé si eran los mejores, pero sí los más cercanos, y pudieron estar cerca de Jesús en ese momento donde él estaba abrumado por estos dos sentimientos tan fuertes como el temor, la angustia o la tristeza. Estaba pensando Jesús en lo que venía más adelante, pensando en lo que le esperaba en la crucifixión. Iba a ser arrestado, golpeado, humillado, crucificado y finalmente iba a ser muerto. Imagínate cuánta ansiedad puede producirle eso a cualquier ser humano que sabe lo que viene en adelante, en los siguientes días. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba lidiando. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se llevó a sus mejores amigos, siendo el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, se tuvo que llevar a sus amigos. Eso es lo primero que tienes que ver, cómo manejar ese tipo de ansiedad, de miedo, de inseguridad. Todo el dolor que estaba por venir,
toda la angustia que estaba sintiendo. Y por supuesto, piénsalo, era como una agonía emocional, algo que tenía que enfrentar, no solamente físicamente, pero desde antes empezó a lidiar con sentimientos y emociones bien fuertes. En el 34, fíjate lo que les dice a sus amigos. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. ¿Qué hace Jesús? Jesús es completamente vulnerable y abierto con sus amigos y les dice cómo se sentía. Es tal angustia que me invade que me siento morir. Imagínate el peso en el corazón, la angustia tan fuerte que Jesús estaba atravesando, la tristeza, lo que psicológica y emocionalmente estaba ya empezando a enfrentar, porque sabía lo que venía en los siguientes días, como ya te dije. Él sabía a qué había venido a esta tierra. Y lo que en otras palabras Jesús les está diciendo es: quédense aquí y vigilen, es los necesito. Jesús le está diciendo a sus amigos: quédense cerca de mí, por favor, no me dejen. Y estaban acompañando a Jesús en un momento tan difícil. ¿Cómo lidias tú con este tipo de cosas que emocionalmente a veces no sabemos controlar, que naturalmente no sabemos lidiar con ellas? Pero ¿cómo lidias tú con ellas? Jesús empezó a sentir ese tipo de cosas y recurrió a sus amigos para poder lidiar con ellas. Fíjate bien, según la ciencia, el impacto de este aislamiento que estamos teniendo por la pandemia va a traer repercusiones psicológicas y emocionales en muchísimas personas. Pero como te digo, ¿quién mejor que Jesús te puede ayudar a enfrentar lo que viene por delante y este tipo de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de agonías emocionales que de repente muchos vamos a atravesar, porque es inherente a esto que estamos viviendo a través de este aislamiento y esta pandemia? Es impresionante. No es bueno el aislamiento, según la ciencia, la desconexión ni la soledad. No somos ni fuimos creados como seres humanos para vivir aislados. No podemos, no es natural. Por eso es que necesitamos tanto poder conectarnos unos con otros. Piensa por eso por qué Jesús fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque si algo necesita el ser humano es relacionarse, obviamente unos con otros, pero también con su Creador. Y Dios lo sabe y por eso mandó a Jesús. Y por eso le dio sentido a su nombre. Los judíos le ponían nombre a las personas que tenían un significado bastante profundo de lo que querían que su vida significara en esta tierra. Y por eso es que Jesús fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios quiere que nos relacionemos con Jesucristo. Y eso es increíble, ¿no crees? La reacción de la gente al regresar a la vida normal, y no sé si te ha pasado, de repente que ya estamos regresando a algunas actividades y ver amigos o incluso algunas iglesias que ya están abriendo y se están reuniendo, es abrazarse con lágrimas y es expresar sentimientos de te extrañé, te valoré como nunca me había dado cuenta cuánto te necesitaba. Y he visto reacciones en videos de gente muy emotivamente expresando el deseo de estar otra vez conectados y el valorar a las personas que hemos dejado de ver por tanto tiempo. Porque necesitamos contacto con la gente, necesitamos lidiar con nuestras emociones, con otras personas. Y eso es vital para nuestra vida como seres humanos. Por eso Dios está diciéndole aquí a sus amigos: Jesús, los necesito, quédense conmigo y vigilen. Lo primero que te quiero animar a hacer cuando tienes miedo, frustración, angustia, ansiedad, desesperación es: habla con tus amigos. Busca a tus amigos. Tienes que ir a poder hablar con ellos y decirles cómo están y que te acompañen en ese momento como Jesús lo hizo. La segunda cosa que Jesús hizo fue hablar con Dios. ¿Qué necesitas como ser humano? Es hablar con tu Creador, hablar con el Todopoderoso, con Dios. Mira en Marcos, ahí más adelante. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo. Jesús va y se arrodilla con Dios y le abre su corazón y le dice:
cómo se siente. ¿Por qué Jesús estaba haciendo eso? Porque estaba desahogándose con Dios, estaba vaciando su corazón con Él y diciéndole, Dios, así me siento. Y empezó a orar, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora o por aquella prueba. Y le oraba, Dios, no me hagas beber este trago amargo. Eso es lo que estaba en el corazón de Jesús realmente. Jesús fue sincero, fue honesto. Si algo hay que hacer cuando hablamos con Dios es ser honestos, hablar de lo que hay en nuestro corazón, hablar de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, no hablar lo correcto. Hay un montón de gente que le ora a Dios diciéndole lo correcto, pero no abriendo sus corazones, no siendo sinceros, no hablando de verdad del corazón, de lo que hay en tu corazón, de los sentimientos y de las cosas que realmente te están cargando. Y Jesús aquí puedes ver que fue honesto, habló de lo que había en su corazón. No quiero ir a morir en esa cruz, tengo miedo, estoy angustiado, sé lo que viene y no lo quiero vivir. Si es posible, líbrame de esto. Pero tú, ¿qué tal eres con Dios? Si tú visitas la iglesia, si tú quieres tener una relación con Dios, a eso te invitamos, a que aprendas a relacionarte con Dios de una manera verdadera, real, sincera y por supuesto íntima, tú con Dios. Y a los hermanos los animo, nuestra relación con Dios tiene que estar basada más en lo que sentimos, no en lo correcto, no nada más en hablar con Dios de manera poética incluso. Necesitamos ser abiertos con Dios, tener una relación verdadera y como el Padre Celestial que es, poder descargar y descansar en el Dios Todopoderoso. Entonces, número 1, hablemos con nuestros amigos. Número 2, hablemos con Dios. No sé si tú has visto estos indicadores, los que estás viendo aquí en la pantalla. Bueno, estos indicadores los traen los tableros de los autos. Y estos indicadores, lo que sucede cuando se encienden en el tablero, no es lo que necesitas hacer, no significa que necesitas ir a apagar el indicador, sino el indicador te indica que tienes que hacer algo al respecto con algún área del auto que te está avisando que tiene una necesidad que atender. Bueno, de la misma manera, cuando tú y yo empezamos a sentir ansiedad, preocupación, miedo, angustia, desesperación, todo ese tipo de sentimientos, esos son los indicadores que te enseñan que tienes que ir a orar a Dios, que tienes que ir a hablar con alguien, que tienes que ir a desahogarte y que tienes que pedirle a Dios y orarle por todo lo que necesites. Necesitas hablarle a Dios de todo aquello que te angustia, que te preocupa, que te duele, que te da miedo. Cosas tan sencillas como, ¿qué va a pasar con la escuela de mis hijos? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Órale a Dios. ¿Qué voy a hacer para mi futuro? ¿Me quedo en este trabajo? ¿Me bajaron el sueldo? ¿Me despidieron? ¿Qué va a pasar? Órale a Dios. Aún para saber si vas a cambiar de auto, no vas a cambiar de auto, si vas a hacer ciertos movimientos en tu vida, si tienes que arreglar o si tienes que hablar con ciertas personas, órale a Dios. Todo, absolutamente todo lo que tengas que hacer, que te angustia, que te da miedo, que te produce desesperación, debe de ser un indicador que inmediatamente te llama la atención, como eso que te acabo de enseñar en los autos, donde dices, tengo que hacer algo al respecto. Y ese algo es ir a buscar a Dios. Todo eso son indicadores, sentimientos de ese tipo para ir a Dios en oración y pedirle que nos ilumine. Y te aseguro que Dios te va a traer paz y te va a traer confianza y sobre todo esa paz te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Cuántas cosas no vas a enfrentar en el futuro? Acerca de tu trabajo, la escuela, el dinero, si tienes o no que vender el auto, tu carrera, alguna relación que a lo mejor en este tiempo ha sido afectada o no ha sido tan bien atendida, el futuro de tus hijos, tantas cosas que en el futuro vamos a tener que lidiar y que sin duda van a producir miedo, angustia e incluso dudas. Ok, te animo, habla con Dios. Esa es la segunda cosa que hay que hacer. Hablar con tus amigos, hablar con Dios, que es lo que hizo Jesús. Y después, lo tercero, decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que quiero, sino lo que quieres tú. Mira a Jesús hablando honestamente con Dios. Yo sé que tú eres el Todopoderoso. Yo sé que tú puedes, si quieres, librarme de esto. Pero al final, Padre, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Es mi deseo, es cómo me siento. No me gustaría por cómo me siento, pero al final estoy aquí para hacer tu voluntad.
¿Te ha pasado? De repente lidiar con ese tipo de sentimientos y decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, me cuesta tomar ese tipo de decisiones o de responsabilidades o de pasos a seguir que tengo que hacer, pero al final uno se rinde y dice, pero Dios, si es tu voluntad, lo voy a hacer. Si es lo que tú me llamas a hacer, lo voy a hacer. Y eso es lo que hace un verdadero seguidor de Jesús. No se deja llevar por sus sentimientos. Sí los pone con Dios, sí los abre con Dios, sí los descarga en Dios, pero al final eso te ayuda a poder decidir, Dios, al final yo quiero hacer tu voluntad. Eso es un verdadero seguidor de Jesús. Y aquí puedes ver el gran ejemplo de Cristo en medio de estos problemas. ¿Qué es lo tercero que hay que hacer? Hablar abiertamente de tus sentimientos. Como te dije, no de lo que es correcto, no de manera bonita. O sea, Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos ve angustiados. Es como tú con tus hijos. De repente los ves angustiados, los ves raros y tú dices, algo trae. Y si tú ves que se comporta como aparentemente todo está bien, tú sabes, no, algo no está bien. Bueno, lo que conecta en el corazón es precisamente ser abiertos con nuestros sentimientos. Entonces, esas son las tres cosas. La primera es hablar con tus amigos, la segunda es hablar con Dios y la tercera es habla con Dios de tus sentimientos. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar de lo que hay en nosotros, poder descargarnos y poder dejar que también Dios llene nuestro corazón con paz, con confianza y muchas veces orando, Dios ilumina tu mente acerca de lo que tienes que hacer en el futuro o en lo que le estás pidiendo en ese momento. Tienes un Padre celestial, amoroso y compasivo que siempre va a estar velando por tus necesidades, como lo vimos la semana pasada. Y créeme, esto funciona. Funciona porque lo puedes ver en Jesús. Luego puedes leer la historia completa. Cuando Jesús se levanta, después de haber orado, después de haber descargado su corazón, Él está resuelto. Y cuando vienen a arrestarlo, que fue despuesito de que Él sale de este tiempo de oración con Dios, todo esto que estaba ahí lidiando, cuando termina, Jesús ya va resuelto y va fortalecido en Dios. Y cuando es arrestado, Él se para de frente y dice, ¿a quién buscan? Y le dicen a Jesús de Nazaret, yo soy Jesús de Nazaret. Ya no estaba con ese miedo, ¿no? Que a lo mejor abrumaba su corazón o que lo hacía sentir, como decía él, una angustia que se sentía morir. Ya estaba resuelto. Y después Jesús mismo dijo, ningún hombre me quita la vida, sino yo la doy por mi propia voluntad. Jesús ya estaba resuelto. Incluso en la cruz, ¿recuerdas? Cuando estaba crucificado dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es un Jesús transformado de todo lo que estaba lidiando en su corazón con sus emociones a todo lo que resolvió después de hacer esos pasos. Hablar con sus amigos, orar a Dios y hablar abiertamente de sus sentimientos. ¿Cómo lo dice Pablo? Mira lo que dice Pablo, Filipenses 4:6. No se inquieten. Otras versiones dicen, no se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este es Pablo diciéndonos exactamente lo que hay que hacer cuando hay sentimientos que pueden robarte la paz, la tranquilidad. Cuando llegan ese tipo de sentimientos que te hacen dudar. Eso es lo que Pablo dice, no te inquietes por nada, no te angusties por nada. En vez de eso, en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios. ¿Cuántas cosas hay que pedirle? Tu matrimonio, tu trabajo, tu salud. Como hablamos, hay 1000 cosas. Ponlas en las manos de Dios. Y más adelante dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No te anima eso? O sea, eso es conmovedor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz que conoces, no es la paz que puede ofrecerte ir a un psicólogo o tomar 2 horas de sesión de relajamiento, un masaje, ¿no? 1000 cosas que ahora buscamos, incluso música para relajarte y dormir en paz. Nada de lo que conoces en este mundo se compara a lo que Dios, la paz de Dios te puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes dónde empieza todo? En nuestra mente. Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a sentir inseguridad,
cuando nos empezamos a llenar de ansiedad, de desesperación, de angustia, ahí empieza todo. Y lo que Dios te ofrece es increíble. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es la paz de este mundo, es la paz que viene del cielo. Conclusión: habla con tus amigos, habla con Dios. Y 3, habla de tus sentimientos. Y entonces vas a ver cómo vas a poder lidiar con todo lo que de repente puede llegar en tu corazón a robarte la paz. Y ya sabes hoy, a través de lo que vimos en las Escrituras, qué hacer cuando sientas miedo. Te animo, ponlo en práctica y vas a ver un cambio radical después de hacer como Jesús nos enseña que tenemos que hacer cuando hay miedo. Gracias. Oremos y tengamos mucha más cercanía con nuestro Dios Todopoderoso. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Familia y amigos, muy buenos días. El día de hoy tengo el privilegio de poderte compartir el mensaje de la Santa Cena y para esto quiero que me acompañes una escritura que está en 1 de Pedro 1 del 18 al 19. Dice la palabra de Dios: porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. El apóstol Pedro estaba escribiendo un mensaje, estaba escribiendo esta carta a los cristianos esparcidos por el norte del Asia Menor, y estaban siendo perseguidos, estaban siendo probados en su fe, y les recordaba algo muy importante: de qué manera Dios los libró de una vida sin sentido, y es ofreciendo a su Hijo como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto en la cruz, para así, a través de su sangre, poder recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Quizás nos encontremos esparcidos debido a la pandemia, esparcidos en nuestras casas y sufriendo pruebas en nuestra fe, pero así como Pedro escribió esta carta a los cristianos que estaban siendo perseguidos hace más de 2000 años, también es un mensaje para nosotros diciéndonos que quizás estemos siendo probados en algún área, pero que recordemos que el sacrificio de Jesús es algo que perdura, es algo que nos ha transformado, es algo en el cual podamos recordar y vivir para eso, y sobre todo tener gratitud hacia la muerte de Cristo que Él sufrió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje, amigo, que queremos que puedas escuchar y que puedas darte esa oportunidad de poder conocer quién es Dios y que ese sacrificio tiene un plan y un propósito increíble para tu vida. Acompáñame en una oración, por favor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey Eterno, en esta mañana, Dios, queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de seguir con vida, de seguir respirando, Señor. Y hoy nos has recordado lo que significa muchísimo para nosotros, lo que es tu sacrificio, Señor. Muchas gracias, Señor, por ofrecer tu vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por los pecados que hemos cometido y ayúdanos, Padre, a ser hombres que te respetemos y te obedezcamos, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, te dejamos en tus manos este día, Dios, y a través de Jesús te pedimos, agradecimos, oramos, Señor. Amén.
¿Qué tal, familia? Yo soy Joel y tengo el privilegio de compartirte el mensaje de la colecta a los necesitados. Y para ello te pido que me acompañes a una escritura, ahí en tu Biblia, en la primera carta de Juan, del capítulo 3, el versículo 17 al 18. Dice, yo tengo la versión NBI: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Aquí Juan exhorta a los hermanos a que no solamente desees en tu mente, ¿no? O que le digas incluso, oye, que te vaya muy bien, sino exhorta a que hagas algo, a que tomes acción a eso que tú estás viendo. Si tú ves que alguien tiene necesidad y tú puedes ayudar con la cantidad que sea o con los medios que sea, que lo hagas. Pero al final dice, con hechos, ese es el primer nivel, dice, pero un nivel más profundo es, y de verdad. ¿Cómo sería ayudar de verdad? Aquí dice mismo en la palabra, dice, si ves que tu hermano está pasando necesidad y no tienes compasión de él. Esta es la palabra clave para poder entender cómo hacerlo de verdad. La palabra clave es compasión. La compasión es algo que te debe de mover a dar. Esa es la forma de verdad de ayudar a alguien. Entonces acompáñame a orar por la colecta a los necesitados y porque Dios pueda tocar nuestro corazón y donar de una forma verdadera. Querido Padre, gracias Dios por la oportunidad de poder ayudar a alguien más. Sabemos, Señor, que no somos las personas más ricas, Dios, no somos las personas más adineradas, Señor, pero Padre, las bendiciones que tú nos has dado, Señor, nos permites ayudar a otros, Padre, ayudar a otros que están en necesidad, Dios, ayudar a otros que están pasándola mal, Dios, y ayúdanos a tener esa compasión, Padre, para poderlo hacer, así como tú has tenido compasión por nuestras vidas y nos has ayudado, Dios, y nos has bendecido en esos momentos, Señor, en que hemos pasado pues un momento complicado, Dios, en nuestras vidas. Más en estos tiempos, Señor, que tú sabes, Padre, que no han sido fáciles para nosotros. Gracias, bendice nuestra ayuda, Señor. Sabes que lo queremos hacer de la mejor manera y en Jesucristo te oramos. Amén. Recientemente el grupo de pastores de la región terminamos de leer juntos este libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, que definitivamente es uno de los mejores libros que existen en la actualidad para la crianza de los hijos. Y como pastores queremos compartirles un poquito acerca de lo que aprendimos de este libro. Lucas 6:45 nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Damos gracias a Dios y a la Iglesia por habernos permitido leer este libro que nos ha enseñado profundamente a pastorear el corazón de los hijos y de la Iglesia. Lo que yo aprendí como pastora, a mantener un corazón humilde para escuchar y tener un diálogo con las hermanas. Enseñó a ver en las Escrituras que todos somos adoradores. La diferencia es a qué o a quién adoramos. En lo personal aprendí a tratar más el corazón que la conducta y apelar a sus conciencias. En este libro aprendí cómo tratar y escuchar el corazón de nuestras hermanas para poder desarrollar un carácter más como el de Jesús. Yo aprendí que cuando se producen cambios a nivel de corazón, en realidad podemos crecer y parecernos más a Cristo. Sin duda algo que yo aprendí fue que tengo que aprender a discipular y a conocer el corazón de las personas, así como de mis hijos y como de los hermanos, antes que mirar solamente sus acciones. Yo aprendí a través de este libro cómo pastorear el corazón y apelando a la conciencia, enfocando los asuntos del carácter en la corrección y la disciplina, dirigiéndonos al corazón que es la fuente de vida.
que aprendimos con la lectura de este libro es llegar al corazón de la conducta y descartar los métodos no bíblicos. Pastoreando a tus hijos es un libro de enseñanza bíblica que me ayudó mucho para poder ayudar a las hermanas de la tercera edad. Este libro es una gran herramienta de ayuda en la educación de los hijos para acercarnos al conocimiento de Dios, pero también aprendimos cómo pastorear el corazón de los hermanos para crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Aprendimos que Dios ha establecido un círculo de bendiciones y es nuestra responsabilidad ayudar a su iglesia a permanecer en él. Yo aprendí a utilizar los diferentes tipos de comunicación para llegar al corazón de los hermanos y hacer crecer su carácter. Yo aprendí que soy un agente de Dios para corregir el corazón de las hermanas a base de los métodos bíblicos. Aprendimos que necesitamos conectarnos con los hermanos e influenciarlos lo más posible. Que el tiempo que tenemos es poco y necesitamos dejarlo en las manos de Dios. Porque la obra la lleva a cabo el Espíritu Santo y a nosotros nos toca enseñar la palabra para regresarnos a la protección de Dios.